Ahí está, ahí tengo un pequeño resumen yo de lo que es la materia. Este resumen, chicos, lo tienen en la página ustedes de aplicación industrial. Si lo ven, lo pueden bajar de ahí. Ahí tienen todo más o menos cómo se haría. Lo común que toman hasta ahora. Eso lo tenemos en el aula virtual 1 o 2 para descargar. Creo que está en el aula virtual 1. A ver. Sí, me parece. Gracias. Sí, Jorge. Está en la 1, está en la 1. Sí, porque por ahí está, puede estar en la 2 seguro, pero bueno, lo que pasa es que eso eran los archivos viejos, que a ustedes no se les subió, acá se les subió directamente la práctica de exámenes en esto, y en la 2 los profes sí la tenemos porque son del año pasado, pero a ver acá en práctica de análisis ¿No comercial. lo puedes subir, Jorge, al grupo? Sí, se los paso yo. Ahí está. Sí, es más fácil. Sí, sí. Igualmente, Mejor. chicos, miren, ahí está. Ahora estoy compartiendo la pantalla del aula virtual, ¿la ven? Acá lo tiene. Está dentro de general en recursos. Sí. General recursos. Ahí está el Excel con tabla de resumen. Tienen de tipificación, análisis comercial. Bueno, esas materias se rindieron presencial. Y aplicación industrial. Ahí está el cuadrito ese que le voy a mostrar. Y de acá, chicos, por favor, practiquen esto, los cuestionarios de los integradores. Perfecto. Sí, sí. Eso. Hagan eso ahí, por favor, que serían los más importantes. Ahora le vuelvo a compartir el cuadrito del Excel, que en lo que nos vamos a basar la clase hoy. Una vez que terminemos el cuadrito del Excel, nos vamos a ir al examen directamente y vamos a hacer 1 o 2 exámenes para ver, mostrarles cómo es el paso a paso de los exámenes. ¿Ven el cuadrito del Excel acá? Sí, ahí se ve. Bueno. Vamos a empezar con pH. Vamos a empezar con los análisis. Acá está el nombre del análisis, el método que se utiliza, en los granos que normalmente se utiliza, los valores esperados, que eso es lo de menos, es importante en el falling number, eso sí es importante. Y después, ¿qué es? Y la metodología, ¿cómo es la metodología? Bueno, pH, peso hectolítrico, como la palabra lo dice, pH, a la H quiere decir hectolitro, que sería 100 litros. Es el peso del grano tal cual, expresado en un volumen de 100 litros en kilogramos cada 100 litros. Eso sería pH. El método que se utiliza para determinar pH es la balanza Schoper, es el único método que se utiliza. Y acá sí vamos a poner el paso a paso de la balanza Schoper. ¿Cómo se hace la balanza Schoper? La balanza Schoper, el primer paso es armar. Vamos a armar la balanza Schoper. ¿Cómo se arman? A ver si me esperan un minutito, a ver si tengo una figura de la balanza Schoper. Voy a buscar en los apuntes de análisis comercial. Le voy a compartir acá la balanza Schoper, la figura. Ahí está. Díganme cuando la ven, chicos. Ahí está. Ahí está. Bien, bárbaro. Ahí tenemos la balanza Schoper, chicos. ¿Cómo se arma? Bueno, se pone el fiel, la torre, que sería esto acá, sería la torre. Torre se denomina el palito ese que está parado. El fiel, que sería el de peso, que hoy no se utiliza más, chicos. Hoy se utiliza directamente una balanza analítica. Pero por la duda se lo nombro con la vieja balanza Schoper. Después tenemos este vaso que es uno de los más importantes, que es el vaso de 250 mililitros.
Colocamos el vaso en el encastre, este sería el encastre. Una vez que colocamos el vaso en el encastre, lo segundo sería colocar la cuchilla, que está acá. Una vez que colocamos la cuchilla, arriba de la cuchilla, acá va el émbolo, que es lo que arrastra el aire, ¿no? Cuando tengo la balanza Chopper, pongo el émbolo para que me arrastre. Al sacar la cuchilla, cae el émbolo y eso no evita que el aire me mueva los granos adentro, que caigan los granos directo. Una vez que coloco el émbolo, coloco el vaso receptor, que es este. El vaso receptor. Y luego tengo acá el vaso volcador. ¿Cómo lo hago? Para hacerlo de la forma más correcta. Encastro el vaso. Coloco coloco la cuchilla. El émbolo arriba, aseguro el vaso receptor. El vaso volcador lo lleno de grano. ¿Hasta cuándo? Hasta casi llegar al tope. Le dejo 3 o 4 centímetros o 3 dedos sin llenar. Eso me va a facilitar después a mí en el momento del llenado que el grano caiga parejo. Parejo. Tomo con una mano. Vamos a ver acá qué puedo utilizar. ¿Qué tengo a mano yo acá? Los estuches de los lentes tengo a mano. Tomo el vaso receptor con 2 dedos de arriba, 2 dedos de abajo, a 4 centímetros del vaso receptor, perdón, esto es el vaso volcador, a 4 centímetros del vaso receptor, tiro y dejo caer el grano. En la volcada del grano tiene que tardar entre 8 y 10 segundos sin tocar las paredes del vaso receptor. Tiene que caer derecho abajo. Una vez que vacíe el vaso volcador, saco la cuchilla, dejo caer el grano al vaso de 250 mililitros, coloco la cuchilla otra vez, retiro el conjunto, vaso volcador y vaso receptor, trabo la cuchilla con la mano, lo doy vuelta. ¿Para qué lo doy vuelta? Para extraer el sobrante de grano que me haya quedado entre la cuchilla y el vaso volcador. Saco el sobrante de grano, retiro el vaso volcador, miro en la cuchilla si quedó algún grano. Si no quedó ningún grano, si me hubiese quedado algún grano, lo retiro. Si no tengo ningún grano, saco la cuchilla y lo peso. Lo que me quedó adentro lo peso. Y ahí obtengo el peso en el vaso de 250 mililitros. Y luego a ese vaso lo transformo en pH. ¿Cómo lo transformo en pH? Pregunta de examen. Al maíz lo multiplico por 0,4. Es directamente una multiplicación. Maíz va por 0,4. Y luego tengo trigo, cebada, centeno y avena. Esto acá va por tabla. Acuérdense el nombre porque preguntan, chicos. Algunas son verdaderas y otras son falsas. Porque por ahí te ponen el maíz se multiplica por 0,4, es verdadero. El trigo va por tabla, es verdadero. Por ahí te ponen el trigo va por 0,4, es falso. Inténtense acordar eso, chicos. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál va por tabla y cuál va por 0,4? Por 0,4 solamente el maíz. Y por tabla lo denominado TAC. Trigo, avena, cebada, centeno. ¿Se entendió la balanza Chopper? Sí. Bien, vamos a ir por el próximo método. Vamos a volver al cuadrito. Ahí está, hoja número 6. Ahí está. Ya hicimos peso hectolítrico, ya lo hicimos. Listo. Que es por balanza
Chopper. Humedad. Vamos al siguiente método que es la humedad. Humedad. Vamos al método más rápido. Al método que no es patrón. Ahí tenés el método que no es patrón, que es un método físico rápido, que es un método indirecto de medir la humedad. Tenemos dos métodos para medir la humedad, pero normalmente preguntan uno solo, que es humedímetro y NIR. Los humedímetros, lo que miden, los humedímetros, como dice más acá, es la constante dieléctrica. Es un método indirecto y lo preguntan así tal cual. Método indirecto para medir la humedad, humedímetro. Ahí estamos. Y luego tenemos dos métodos directos que es estufa y Brøndubel. Estufa es por pérdida de peso. ¿Por qué se dice que es por pérdida de peso? Porque yo pongo 5 gramos de muestra en una lata, que luego va a ir a la estufa. En esa lata el grano va a estar húmedo. Lo pongo en la estufa. Al secarlo, ¿qué pasa? Con el micrófono abierto. Al secarlo, el agua se evapora, por lo tanto pierde peso. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahí también es un método directo de la humedad, porque estoy midiendo el agua que se evaporó. La estufa se podría tomar como un método directo. Y luego, el otro método que tengo es el Brøndubel, que el método Brøndubel es más directo todavía. El método Brøndubel consta Por en... destilación. ¿Cómo? Por destilación. Por destilación, exactamente. El método Brøndubel es una destilación directa del agua. Tomo un balón, que es como un florero, chicos, redondito con un tubito. Tomo el balón, lo lleno con 400 mililitros de aceite mineral. ¿No es ¿Cómo? ¿No es 450? 450. 400. Sí. ¿YPF turbina? Sí, aceite mineral. Aceite mineral, perfecto. no hace falta que ponga marca ni... Un aceite mineral pesado, normalmente. ¿Por qué se usa aceite mineral pesado? Porque el punto de ebullición del aceite es muy alto, está por arriba de los 300 grados centígrados. Por lo tanto, yo a la temperatura que voy a trabajar, que entre 173 y 210 grados, no voy a tener evaporación de aceite, voy a tener muy poca evaporación de aceite. Por eso se usa aceite mineral, porque no se evapora a esa temperatura. Pero sí el agua se evapora a los 100 grados centígrados. Por lo tanto, si yo llevo el grano a 200 grados centígrados, el agua que está dentro del grano se me va a evaporar. Por lo tanto, el agua tengo el tubo con el aceite turbina y 100 gramos de muestra. Acá lleva granito, lleva 100 gramos, lleva, oh, perdón, se me zafó el lápiz, ahí está, lleva 100 gramos de muestra. Una vez que se evapora el agua, acá adentro, acá arriba tengo un condensador, que es un tubo doble, en el cual por las paredes adentro lleva otro tubito más, otro tubo más finito, que es por donde va a pasar el vapor. El vapor va a pasar por el tubo verde. Y entre medio de las paredes, acá se va a llenar con agua. Tiene una entrada acá de agua y tiene una salida acá. El agua va a ir en este sentido, de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Para llenarme todo el tubo, que siempre esté lleno. Va a salir el vapor, va a pasar por el tubito verde. Al llegar a donde está el agua, me lo va a enfriar. ¿Qué pasa cuando el vapor se enfría? Se condensa. Me forman gotitas. Entonces va a empezar a ir todas las gotitas y lo voy a tomar en una probeta, que una probeta es un tubito con medidas. Está en mililitros. Por lo tanto, me va a empezar a gotear el agua y me lo va a llenar a este tubito. Suponiendo que el tubito este llegó a 11 mililitros. Eso quiere decir
que el grano que yo tenía destilando el agua tiene el 11% de humedad, porque 1 mililitro de agua es igual a 1 gramo. Si yo pongo 100 gramos y saqué 100 gramos de agua, quiere decir que tenía exactamente, saqué 11 gramos de agua, quiere decir que tenía exactamente el 11% de humedad. Es el método más directo de medición de humedad. ¿Quedó claro? Sí. Bárbaro. Sí. Profe, entonces, indirecto es el NIR. Exactamente, y el otro indirecto es el NIR, que es por infrarrojo. NIR significa infrarrojo cercano, la cifra en inglés. Perfecto. ¿Estamos ahí? ¿Entendieron lo de la humedad, chicos? Porque le preguntan, ahora lo vamos a ver en los exámenes. Preguntan, Sí, sí. normalmente le van a preguntar estufa como método patrón, que es por pérdida de peso, Brondúbel, que es destilación directa, y humedímetro, que es la indirecta. Ahora, chicos, vamos a tener proteína. Proteína es un Perdón. método... Sí, El humedímetro es indirecto, dialéctrico, se decía, ¿puede ser? sí, se mide la constante dieléctrica. ¿Por qué? El humedímetro adentro... A ver, se lo voy a dibujar acá, si se lo puedo dibujar. ¿Lo podés repetir otra vez, profe? El directo y el Directo es estufa, Brondúbel, que son los dos métodos patrones, son los métodos directos. Y el humedímetro o el infrarrojo es un método indirecto. ¿Se entendió? ¿Por qué? Yo en los dos primeros estoy midiendo agua. Una estoy midiendo el agua que se evapora, por lo tanto estoy haciendo pérdida de peso, y en el otro estoy haciendo el agua que destilé. Por eso se dice que son métodos directos, porque mido directamente el agua. Una por evaporación, diferencia de peso, y el otra por destilación, el agua recolectado en una probeta. Por eso son dos métodos directos. Después tengo el próximo método, el humedímetro, que es un método indirecto. Dentro del humedímetro, si ustedes lo ven de arriba, el humedímetro, a donde está la medición, tienen las paredes y al medio tienen un electrodo. Y al costado tiene una alambrecita, que sería el otro electrodo. Lo que mide este método es la diferencia de electricidad entre estas dos alambrecitas. Una de la que está al costado y otro el electrodo del medio. Esa diferencia de electricidad la denomina constante dieléctrica y es lo que a mí me permite saber la humedad aproximada que tiene el grano. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, bárbaro. Vamos al método Kiendall, que es uno de los métodos más complejos que tenemos, que el Kiendall es el método para determinar proteínas. Perdón, Es ¿puedo un... repetir? ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché. Si puede repetir otra vez lo que dijo que no escuché. ¿De qué? Lo que ¿Lo de humedad o lo de proteína? lo de proteína. Lo de proteína. Ah, no, nada, no había empezado todavía. El método para determinar proteína, el método patrón es el Kiendall y el método físico rápido es el equipo NIR. A ustedes le van a preguntar sobre el Kiendall. El Kiendall tiene 3 pasos para determinar el método. El primer paso del Kiendall es la digestión o destrucción de la materia orgánica. Lo que hace el Kiendall en este método es toda la materia orgánica, el nitrógeno que está en forma orgánica, lo pasa a nitrógeno inorgánico. Lo deja en forma de amoníaco, destruye la materia orgánica.
por eso se denomina digestión. Digestión, chicos, tómenlo como lo que hacemos nosotros cuando comemos. ¿Qué hace nuestro estómago? A través de ácidos, digiere la comida, destruye esa comida completamente. Lo mismo hace el Kindle, pero es mucho más agresivo. El Kindle destruye todo completamente. Y lo que hace, me pasa, las proteínas tienen una particularidad. Las proteínas están formadas por carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno está en forma de ion amonio, que es nitrógeno, hidrógeno 2. El Kindle me destruye todo eso y este grupo que está en forma orgánica porque está adherido a un carbón, que es el grupo amino, lo destruye y lo pasa al grupo amoníaco, amonio. Este se encuentra en forma acuosa. Eso es lo que hace el Kindle. Digiere toda la materia orgánica y el nitrógeno inorgánico el nitrógeno orgánico me lo pasa a forma inorgánica. Ese es el primer paso. ¿Estamos con el primer paso del Kindle? ¿Se entendió? Sí. Bueno. El segundo paso, que es el paso de destilación. ¿Qué hacemos en el paso de destilación? El ion amonio lo titulo con una base fuerte, con hidróxido de sodio. Ese ion amonio me va a pasar a amoníaco. Como eso está en calor, porque todavía está en caliente, el amoníaco ese va a ser en forma gaseosa. O sea, voy a tener el balón donde digerí la materia grasa, donde digerí la materia orgánica, le agrego una base fuerte. Esa base fuerte va a hacer que todo el amoníaco, todo el amonio, el ion amonio, pase a amoníaco gaseoso. Ese va a salir por un tubito y lo voy a hacer burbujear, se denomina, en una concentración de ácido conocido. Es parecido a lo que hacíamos en el método de destilación de humedad, parecido, pero en este caso directamente se pone en un ácido. Van a salir las burbujitas de aire, de vapor de agua, junto con el amoníaco, y el amoníaco acá va a volver a pasar a ser, vuelve al estado anterior. Queda otra vez en amoníaco, pero con una base, con un ácido conocido de concentración. Porque yo primero no sé la concentración del ácido que gasté. En este caso me queda en un ácido conocido. Y una vez que tengo eso, que la destilación es la liberación del nitrógeno inorgánico y recolectado en un medio ácido. ¿Se entiende? Profe, ¿lo puedes explicar de nuevo? Porque justo se cortaba y no se entendió mucho. Bueno. Tengo el ion. ¿Todos estos pasos, Jorge? ¿Cómo? ¿Te piden que hagas todos estos pasos? No, te pide que vos tengas más o menos el concepto. Por eso le estoy preguntando si entienden el concepto. Yo se lo explico con las fórmulas, con todo, para que quede un poquito más completo. Claro. Yo lo sigo porque también mirando los videos que subió Maximiliano, me ayuda y lo que usted está diciendo también lo voy entendiendo. Claro, sí. Bueno, acá le explico. Una vez que digerimos la materia orgánica, en el primer paso, que es la destrucción, que me quedó en forma de ion amonio, le agrego una base fuerte del opuesto a un ácido. Y esto acá me va a formar, como está en caliente, eso me va a formar amoníaco. El amoníaco es gaseoso. Ese amoníaco gaseoso lo voy a destilar, voy a tener el balón, va a salir por el balón por un tubito y lo hago burbujear en una concentración
de ácido conocido. Una vez que lo hago burbujear en la concentración de ácido conocido, el amoníaco me vuelve a pasar a ion amonio. Lo recolecta en ácido. Y luego, una vez que tengo ion amonio, en la destilación, que la destilación nada más, chicos, es la liberación del amoníaco inorgánico recolectado en un medio ácido. Eso es todo lo que ustedes se tienen que saber. ¿Estamos? Que es el segundo paso. Una destilación Sí, es sí. una liberación de nitrógeno. Y luego el último paso es una titulación o valoración. Es una titulación o valoración. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que recolectamos este ion amonio, lo vamos a titular con una base de concentración conocida, con indicador de fenoftaleína. El indicador de fenoftaleína es para decirme hasta acá está bien la reacción, hasta acá está en equilibrio la reacción química. Digamos, este es el fin de tu reacción química, no agregue más. Para eso me sirve el indicador, que la fenoftaleína está incolora y cuando se termina esa reacción química pasa a un rosado. Nada más para eso está la fenoftaleína, que es un indicador químico. Y ahí Es en la una- titulación en la está terminado. titulación. Exactamente. ¿Se entendió, chicos? Los tres pasos. La La digestión es la... titulación sería cuando cambia de color. Exactamente. Cuando termino el punto, la titulación, cuando cambia de color es el fin de la titulación. La titulación sería la cuantificación o valoración del nitrógeno inorgánico obtenido en el método Kiendall. ¿Qué es lo que le agregás vos a la solución hasta que se pone rosada? Fenoftaleína. Fenolftaleína. Ujú. Como la Y acidez de la según la materia cantidad grasa. de fenolftaleína que vos le agregás hasta que se pone rosado. Exactamente. No, son unas gotitas Bien. de fenoftaleína. Después le voy agregando base, hidróxido de sodio. Realmente lo voy agregando hasta que vira del color. Y ahí me dice basta. Y después, por a través de una formulita, saco la concentración, pero no viene al caso. No estamos en clase de química. Se lo puedo... Bien. Pero hasta ahí nomás. Jorge, ¿Entendieron, Sí, chicos? fíjalo ahí. Sí, sí. Jorge, Listo. Sí, decime. esto también se usa, la fenolftaleína, eso ahí se usa también para la acidez de la materia grasa. Exactamente. Son parecidos los pasos. Claro, porque son indicadores ácido-base. Se utilizan tanto para la acidez de la materia grasa o en este caso también para la concentración de nitrógeno. Profe, Ahora lo acá vamos. en los cuestionarios esto dice, el método para la determinación de la acidez de la materia grasa se basa en la titulación de los ácidos grasos Claro, pero es otra libres cosa, con chicos. Estamos solución hablando, acuosa claro, estamos hablando de de hidróxido de proteína en sodio. este caso. No quiero Sí, mezclar sí. los dos temas. Porque si no, estamos hablando en proteína. Yo quiero que quede claro lo de proteína. ¿Qué sería? El primer paso de Kiendall, la digestión, o sea, la destrucción de la materia orgánica. El segundo paso, la destilación, o sea, la liberación del nitrógeno amoniacal. Y el tercer paso, que es la titulación, valoración o cuantificación de ese nitrógeno. Eso es todo lo que quiero que sepan, que tengan como concepto. Son los tres pasos que quiero que queden bien determinados. Digestión, destrucción de la materia orgánica, destilación y la liberación del nitrógeno amoniacal, y la titulación es la valoración de ese nitrógeno amoniacal. Ahora tenemos el método de determinación de materia grasa que se hace a través del método BUT. Acá lo tengo. Bárbaro, este es el examen. Ustedes van a tener hacia arriba el flujograma y abajo van a tener un cuadrito de doble entrada, ¿no? Lo agrando ahí para que más o menos lo podamos leer. Van a tener del 1 al 10, porque son los 10 pasos que están acá que piden, y después tienen arriba lo que es zaranda de 2 mililitros, 110 gotas por minuto de solvente, M2, 130 grados centígrados durante 1 hora, muestra libre de materia extraña,
pesada de matraz vacío, cuarteo de la muestra, 50 mililitros de hexano normal, M2 menos M1, cartucho con 5 gramos de muestra. Todo eso ustedes lo van a tener que ir poniendo. Si ustedes lo ven, chicos, es bastante llevadero, hasta lógico por ahí le puede llevar. En el paso número 1, tengo la muestra. ¿Qué es lo primero que hago con la muestra? La cuarteo, ¿no? Y acá está encima la muestra dividida en 4. El cuarteo. O sea, en el número 1 voy a tener que buscar a donde dice muestra, cuarteo a muestra, y lo voy a marcar. Y ahí tengo el primero. Después el segundo, acá. Una vez que los cuarteamos, Saranda. acuérdense, la materia, no. La materia grasa es SSS y L. ¿Qué significa? Sobre sustancia seca y limpia. Por lo tanto, antes de moler, ¿qué tengo que hacer? Limpiarla. Para no moler materia extraña. Porque es sobre sustancia limpia. Por lo tanto, el segundo paso es muestra libre de materia extraña. Una vez que la tengo muestra Espere, libre... profe. ¿Cómo? Sí. Espera un segundo que estoy anotando. Bueno. Una vez que yo tengo la muestra limpia, acá dice molino. ¿Qué hace un molino? Muele la muestra. Por lo tanto, me la va a moler. Pero acá no lo tengo. Tengo acá el 3, el paso número 3. Después del molino dice pasar no mínimo de pasar no mínimo del 99%. ¿Qué tiene que pasar? Lo que yo molí. ¿Por dónde pasa? De la zaranda. Va a pasar por una zaranda. Busco el paso número 3 y marco donde dice zaranda. ¿Se entiende cómo se va haciendo el cuadro de doble entrada? ¿El 2 qué paso era? El 2 ¿El es 3 no era moler? muestra limpia. No, está... El tercero sería moler, pero acá no te dice 3. Te lo dice acá. Es lo que ellos quieren que pongan. Yo voy siguiendo lo que dicen ellos. El primero es la Bueno, muestra. entonces sería zaranda. Cuarteo, sí, el tercero es la zaranda. Lo limpio, lo muelo y lo zarandeo. Una vez que lo zarandeo me dice homogeneización de la muestra. Bueno, una vez que lo tengo zarandeado, la homogeneizo. Y tengo la muestra ya lista para usar. Acá tengo 4. Tiene forma de un cartucho. Esto es una balanza analítica. Y aparte acá dice pesada. Tengo algo acá que se pone en el tubito. ¿Cómo se denomina eso? El cartucho del método BUT. El 4 tendría que buscar zaranda, no, porque ya está. 150 mililitros por minuto, no. M2, no. 130 grados centígrados, no. PC un matraz vacío, no. 50 mililitros de hexano, ya agregué hexano, no. ¿Tengo diferencia de peso? No. ¿Armo un cartucho con 5 gramos de muestra? Sí. Ese sería mi paso número 4. ¿Vieron? Si yo lo voy descartando, si no. Ahí. El 4 sería el armado del cartucho. Y el paso 5 me dice acá, entre paréntesis, no se nota, dice M1 pesada. ¿Qué estoy pesando acá? El matraz. Por lo tanto, M1 es el peso del matraz como ¿vacío o lleno? Vacío. Vacío. O sea que Vacío. busco, exactamente, busco el peso pesada del matraz vacío y la marco en el 5. Ahí estamos con el método BUT, ¿no? Voy a repasar todos los pasos. Tomo la muestra, la cuarteo, la limpio, la muelo, la zarandeo, la homogeneizo,
De la muestra tomo 5 gramos y formo el cartucho y a la vez peso el matraz vacío. Una vez que tengo esto hecho, armo lo que se denomina el equipo boot. Tengo el matraz vacío, le pongo el tubo con el cartucho, el tubo portacartucho, y le agrego, ¿qué le agrego acá? En el 6, ¿qué le estoy agregando? ¿Cuál es el líquido con el que se destila? Hexano. Hexano, muy bien. El Hexano. número 6 sería 50 mililitros de hexano normal. Le agrego los 50 mililitros de hexano. Una vez que lo tengo ya con los 50 mililitros de hexano, lo llevo al calentador a 70 grados centígrados. Ese calentador va a hacer que el hexano se me empiece a evaporar, va a traspasar el tubo, va a subir hasta un condensador y va a empezar ¿a qué? A gotear. Y acá dice velocidad. Velocidad es algo sobre tiempo. Kilómetro, velocidad. ¿Cómo es? Kilómetro por hora. Yo qué sé, cualquier cosa puede ser algo sobre tiempo, se denomina velocidad. ¿Qué tengo acá sobre velocidad? ¿Tengo 50 gotas por minuto de solvente? Sí. Eso es la velocidad del goteo que yo tengo que saber ahora. Por lo tanto, mi paso número 7 es la velocidad, que es las 50 gotas sobre minuto, 150 gotas, perdón, sobre minuto, que eso es lo que tiene que estar goteando para que yo empiece a tomar el tiempo de destilación de la materia grasa. ¿Qué puede ser? 2 horas en soja, 2 horas en girasol, 4 horas en soja, 6 en lino, 8 en lino, 6 en cártamo, dependiendo, eso va por diferente tiempo. Dependiendo qué es lo que tengo, lleva diferente tiempo. ¿Estamos hasta ahí con el paso número 7? Una vez que se cumplió ese tiempo, saco la parte de arriba del tubo y lo dejo calentar, que se me evapore el hexano sobrante, para obtener ¿qué? El matraz con la materia grasa. Una vez que tengo el matraz con la materia grasa, como está a 70 grados centígrados, ¿qué me pudo haber pasado con la materia grasa y el hexano? ¿Qué otro material qué otra sustancia común que hay en el aire puede haber pasado con eso ahí adentro? Agua, humedad. ¿Cierto? Por lo tanto, una vez que tengo el matraz con la materia grasa y un poquito de hexano que me haya quedado, lo voy a llevar a estufa. Acá me dice 8, estufa con aire forzado, 8. Estufa, ¿qué necesita la estufa? ¿Necesita una zaranda? No, necesita calor, muy bien. 130 grados durante 1 hora, que es lo único que tengo con calor. Por lo tanto, mi paso número 8 sería ese. ¿Por qué lo llevo durante 1 hora a 130 grados centígrados? Para secarlo, para eliminar el resto de hexano, y si me ha quedado agua que haya arrastrado la materia orgánica o junto al hexano pudo haber arrastrado algunas micropartículas de agua, ¿no? Para evaporar esa agua. Una vez que yo ya lo tengo seco, el matraz con materia grasa, acá tengo el matraz y ahí abajo tienen la materia grasa, es muy poquita lo que queda, así que prácticamente no se nota, por eso se la pinto. Lo peso, otra vez pesada. ¿Qué estoy pesando acá? Si este acá era M1, este acá, ¿cómo se denomina? Bueno, este acá es M1, y este acá, ¿cómo se denomina? M2. Ahí tengo, M2. La pesada es M2. O sea, estoy pesando, como dijiste, el matraz más la materia grasa. Y después, el último paso, por descarte, M2 menos M1. Porque la materia grasa sobre sustancia húmeda, porque se calcula sobre sustancia húmeda primero, después se seca, es M2 menos M1 por 100 dividido 5. Y ahí le va a dar el porcentaje de materia grasa. ¿Se entendió, chicos, el método BUT? ¿Cómo se hace el flujograma?
¿Quiere que lo repase todo de una sola vez rápido? Dale, dale. Sí. Bueno, lo repasamos. Obtengo la muestra, la cuarteo, la limpio, la muelo, zarandeo para que me pase por zaranda de 2 milímetros. Si no me pasa por zaranda de 2 milímetros, me queda más del 99%, menos del 99%, ¿qué hago? Lo vuelvo al molinillo, lo vuelvo a moler hasta que pase el 99% por zaranda. Una vez que tengo la zaranda, agarro, mezclo, homogeneizo la muestra. De esa muestra tomo 5 gramos y formo el cartucho. Y a la vez peso el matraz vacío, que sería M1. Tomo el matraz vacío, le coloco el tubo portacartucho, le agrego los 50 mililitros de hexano y lo llevo a la estufa para la destilación. Caliento el hexano, sube, acá arriba tiene un condensador. Este condensador va a provocar que el hexano en forma de vapor toque, está frío, y entre a gotear. Y el tiempo lo empiezo a contar cuando tenga 150 gotas por minuto. Una vez que tengo eso, empiezo a contar el tiempo. Como dije recién, para las hojas son 4 horas, para el lino son 8, para el girasol son 2 horas, y empiezo a contar el tiempo. Una vez que pasó el tiempo, saco el tubo con el cartucho y lo dejo en la estufa. Eso va a provocar que el hexano excedente se me evapore. Me va a quedar el hexano excedente, me va a quedar el matraz con la materia grasa y a la vez me va a quedar algo de humedad. Esa humedad la llevo a estufa durante 1 hora a 130 grados centígrados y me va a evaporar esa humedad de más. Y ahí voy a obtener la materia grasa libre de humedad, que la peso, el matraz con la materia grasa. El matraz solo era M1, el matraz con la materia grasa se va a denominar M2. Y luego ahí ya tengo todo el método hecho. Lo que tengo que hacer es sacar el porcentaje de materia grasa. Hago M2 menos M1 por 100 dividido 5 y ahí me va a dar el porcentaje de materia grasa que tiene el método BUT. ¿Entendieron? Bueno, bárbaro. ¿Qué peso tiene la muestra inicial? 5 gramos, por eso se divide por 5 acá. Se divide por 5. Acá el sobre puede tener lo que quiera, chicos. Normalmente vienen de 400 gramos. ¿Y vos tenés que cuartear hasta que te den 5 gramos o cuánto es lo que molé? No, normalmente se muelen 30 gramos, 50 gramos. Eso nada más se muele. Perdón, eso me lo había salteado. Normalmente se muelen 30 gramos. Más o menos se muele esa cantidad. ¿Por qué 30 gramos? Porque necesito, para hacerlo por duplicado, se hace este método. ¿No? Por eso necesito 10 gramos y por las dudas que me quede algo restante si yo le erré en algo. Si hago mal el método, meto mal la pata o el cartucho se me desarma, tengo que volver a hacer, siempre voy a moler un poco de más. Se muelen 30 gramos aproximadamente. Por eso. Bueno, y ahí obtuve la materia grasa. ¿Puede bajar la pantalla, que le haga una captura ahí con los pasos y todo marcado para tenerlo en cuenta? ¿Eso ahí? ¿Primero? Abajo. ¿Esto ahí? No, abajo, donde están los números y... Ahí. A ver, para un minutito. Todo eso. Ahí está, te agarrando la pantalla, así que te queda más cómodo. Bueno, chicos, ya que estamos con materia grasa, una vez que yo pesé ya la materia grasa, calculé la materia grasa, no tiro lo que me quedó en el matraz. Lo que me queda acá en el matraz, una vez pesado el M2, el matraz con la materia grasa, le voy a agregar 50 mililitros de mezcla de alcohol y tolueno, si no me equivoco. Se le agregan 50 mililitros de esa mezcla y a eso lo voy a titular.
le voy a agregar una gotita de fenolftaleína y lo voy a titular para obtener la acidez de la materia grasa expresada en ácido oleico. ¿Estamos? Ya que estamos, le explico la acidez de la materia grasa. Que una vez que hice el método BUT, con el aceite extraída del método BUT, le agrego alcohol isopropílico, tolueno, 50-50, unas gotitas de fenolftaleína y se titula para obtener la acidez. ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Porque otra pregunta que queda siempre ahí por hacer es eso. Es la acidez de la materia grasa. Volvamos al resumen. Ahí está. Bueno, eso ya se lo expliqué. Ahí está. La acidez de la materia grasa se hace por método de titulación y se obtiene titulación con hidróxido de sodio. Bueno, eso es 0,1 normal, fenolftaleína, y se obtiene la concentración de ácido teico. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ahora vamos a otros métodos, pues salimos ya de la acidez, no vamos a los métodos del trigo. Vamos a hablar del gluten húmedo, seco, gluten... Ahí, no me acuerdo del nombre del... Gluten... Sí. Glutomatic. Glutomatic. No, pero me falta un gluten. Gluten seco, gluten húmedo y gluten... meat. No me acuerdo. Index. Ahora. Muy bien. El gluten index. Muy bien. Se me había ido de la cabeza. Lo que no lo tengo acá anotado se me fue de la cabeza. El gluten index. Porque preguntan de los... Más que nada pregunta del gluten index. Bueno, el gluten húmedo es el gluten obtenido por el glutomatic. El glutomatic es un aparato que consta él. Primero tengo que moler 30 gramos de trigo tal cual, puede ser trigo tal cual molido, o ya puedo tener la harina, eso dependiendo cómo haga el método. Si se lo quiero medir el gluten húmedo a una harina o le quiero medir el gluten húmedo a un trigo. Vamos a suponer que tengo un trigo. Agarro el trigo, lo muelo 30 gramos aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos. Muelo 30 gramos. Agarro un tamiz, lo tamizo y sobre lo que pasó abajo del tamiz tomo 10 gramos de ese trigo molido y le voy a agregar 5 mililitros de agua y ahí formo una masa. Lo hace solo el glucotomática eso. Me agrega el agua, me forma la masa y una vez que está formada la masa vamos a ir al lavado. ¿Por qué se lava? Porque el lavado me va a arrastrar el almidón y La proteína proteínas solubles en agua, muy bien, que son las globulinas y proteasas. Me va a lavar todas esas proteínas. El gluten son dos proteínas insolubles en agua denominadas gliadina y glutenina. Acuérdense porque las preguntan. Gliadina y glutenina y son insolubles en agua. O sea que el glutamato lo que me hace, me lava la masa, me saca el almidón, las proteínas solubles en agua y me va a quedar una masa parecida a un chicle y eso lo voy a llevar a la centrífuga. Profe. Sí. Decime. Entonces, porque a mí se me cortaba. Entonces agarro la harina, 30 gramos, dijo, 3 gramos. 10 gramos. 10 gramos. Y lo pongo en el Glutomatic y le agrego agua para que haga la masa. El mismo Glutomatic te va a agregar los 5 mililitros para hacer la masa. Es automático. Vos le pones los 10 gramos de harina y eso mismo te forma la masa ya. Por eso. Bueno. Una vez formada la masa, se lava, me va a quedar el gluten, nada más. Lo pongo en la centrifugadora. Las centrifugadoras tienen agujeros perforados. Eso es para medir el gluten index. Se pone ahí, se centrifuga a 7.000, 8.000, no más todavía, 20.000 revoluciones por minuto, si no me equivoco. Se centrifuga a esa velocidad durante 2 minutos.
Ahí se saca el excedente de agua y después me van a quedar, tengo la chapita a donde puse el gluten y de este lado me van a quedar unos pelitos. Esa diferencia que me queda entre el gluten acá y el gluten que me traspasaron ese agujerito serían el gluten index. Para que el gluten sea bueno, este porcentaje tiene que andar rondando el 98-97%. Esto nunca lo preguntaron, pero sí te ponen el gluten index, es la diferencia del gluten que queda en la base y el gluten que pasa por la base perforada. ¿Se entendió? O sea que tiene que pasar por la base perforada al 98%. No, tiene que quedar solamente el 2%. Tiene que quedar el 98%. Había dado el ejemplo como un lavarropas. Del lado de adentro, Mariana. Claro, Mariana, sí, sí. Del Exactamente. lado de adentro tiene que quedar el 98% y del lado de los agujeritos que pasa el 2%. Exactamente. Mira, sí, sería como un secarropa realmente. Es una buena analogía esa, la del secarropa. ¿Y el 2% que queda sería el index? No, es la diferencia, sería el Ah, 98%, ese sería el gluten claro, index, se sí, toma ese por eso. porcentaje completo. Sí, Claro, así bueno, lo entendí. ese sería el gluten index. Muy bien. Y bueno, después tengo el gluten húmedo, que el gluten húmedo Ah, por eso. es el Pero gluten el que 2% me queda que adentro. queda es el index. Claro. Bueno, el gluten index habíamos quedado que es un valor nada más, no es ni siquiera el gluten que queda acá, del lado de afuera del agujerito, del lado de adentro. Es el porcentaje que queda del lado de adentro. Sería así realmente, es un valor, una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. Ese es el gluten index. Una vez medido el gluten index, ¿qué hago? Voy a medir el gluten total. Agarro lo que me quedó por dentro y por fuera lo peso junto y ahí voy a obtener el denominado gluten húmedo. Y una vez que obtenga el gluten húmedo, hay una planchita que es como una panquequera, para que tengan una idea, que pongo la bolita de gluten, la cierro y eso me lo seca y me da el gluten seco. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puedes repetirlo, Jorge, por favor? Sí. Una vez que obtengo el gluten index, tomo los dos gluten, tanto el que me quedó por fuera como por dentro, y lo peso junto. Y eso me va a dar el gluten húmedo. Ahí, Por lo general, el gluten con el que se trabaja es el húmedo, ¿no? sí, el gluten húmedo, normalmente. ¿El gluten seco para qué sería? ¿Para qué te piden? Para Digamos, nada ¿para qué se realmente. hace? No se hace. Lo hacen por ahí Claro, en sí, un bueno. laboratorio, pero no tiene sentido. No. Acá en Argentina no se utiliza el gluten seco acá. Por ahí en otros países se puede llegar a utilizar el gluten húmedo, el gluten seco, perdón, pero acá utilizamos el gluten húmedo como parámetro, que es lo que a nosotros nos Bien. importa realmente. Y bueno, el gluten seco sería el gluten húmedo, la bolita esa húmeda, se pone en una panquequera y se seca. Es como una panquequera, no una panquequera, sino que es parecida y se seca. Es un aparatito que es redondito, tiene una tapa y una base. No me sale, soy horrible dibujando. Y tienen para hacer el gluten seco. A ver si tengo los apuntes acá de... Si no, fíjense en, chicos, en la aplicación industrial, los dibujitos, porque por ahí le preguntan mucho de los dibujitos que hay en los diferentes métodos. Fíjense en las gráficas. A ver, gluten húmedo, gluten, acá está. Ahí está. No sé si me alcanzan a ver la foto ustedes. Ahora, díganme cuando vean la fotito. Todavía no. Ahí la ven. Sí, ahora se ve todo. Ahí Está se la ve. panquequera. Bueno. Ahí se ve. Este sería el primero, el Glutomatic, que acá tiene el amasador y lavador de gluten. Tiene para hacer dos a la vez. Este acá es para hacer
el molino, digamos la centrífuga, que sirve para hacer también el INDEC, y acá está la panquequerita, que le decía yo, parecida a una panquequerita, ¿no? Que es para hacer el gluten seco. Glutor. El glutor, sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Yo me perdí una parte, profe, recién entré. Entonces después cuando saca el índice, el 97% que está adelante y lo otro El otro queda como... atrás, digamos. Sí, solamente el índice es para tener una referencia. Si a vos te pasó, Bien. vos tenés lo de adelante sobre lo de abajo, lo de adelante sobre el total y te va a dar el gluten index, Perfecto. digamos. Después vos lo pesás los dos juntos y va a tener el gluten total como húmedo. Y después, para hacer el seco, se seca en este aparatito, el Glutork, que es como una panquequera, ¿no? Y se seca. Sería como dos planchas redondas que apretan y eso calienta y me seca el gluten. En las ¿Estamos? evaluaciones para practicar te daba unos valores de gluten y tenía que decir cuál es el mejor gluten. Y te daba 28 y yo puse como que de 28 para arriba, 28, 36. Claro. Pero 28 no entraba, se ve que no entraba como No, buen gluten. de 30 para arriba, mejor. Bien. Digamos, 28 ya es un buen gluten, dependiendo para qué. Bueno, ahí estamos con el gluten, chicos. Sí, bien. Ya está, sí. Bueno, vamos a un método importante que es el falling number. Acá está, el falling number. Falling number. Tiempo de caída. Muy bien, tiempo de caída. Relaciónenlo con eso porque así lo preguntan, chicos. Tiempo de caída. Este es el falling number. Acá en el falling number lo que tenemos acá abajo es un tubo viscosométrico. Se llama el tubito ahí. ¿Qué hacemos con el falling number? ¿Qué vamos a medir el falling number? El El tiempo de falling caída de un number. tornillo. Muy bien, pero ¿qué es lo que mide? La viscosidad. Exactamente, mide la viscosidad del almidón. Mide calidad de almidón. La calidad del almidón es a través de la actividad de alfa milasa. Realmente lo que mide el falling number es la actividad de alfa milasa en trigo pan. Eso es lo que mide, o grano brotado, que es lo mismo. El grano brotado quiere decir que la alfa milasa se activa cuando el grano empieza su proceso de brotación. Por eso puede aparecer de las dos formas, como que mide grano brotado o como que mide la actividad de alfa milasa, porque aparece de las dos formas en los exámenes. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el falling number se pone 7 gramos de trigo molido o harina, dependiendo de lo que quiero moler, en el tubo viscosométrico, se le agregan 25 mililitros de agua y se lleva a baño María a 70 grados centígrados y se lo agita durante 1 minuto. Luego se sube hasta arriba el émbolo que tiene adentro, se lo suelta y se lo deja caer y se mide el tiempo de caída. Y ese sería el falling number. Fíjense, los tiempos de caída. Acá tienen 3 panes. Tengo un tiempo de caída de 62 segundos. Quiere decir que es malo porque tengo mucha actividad alfa-milasa. Por eso no se quiere. Fíjense que el pan queda de color marrón. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de azúcar. El alfa-milasa lo que hace es me rompe el almidón, me lo corta en cadena de azúcares. El número buscado es 250. Quiere decir que ahí tiene la alfamilasa justa. La alfamilasa en la cual la harina tiene la mejor aptitud panadera. Y después tengo un falling number de 400. Quiere decir que no tiene nada de actividad de alfamilasa. Por lo tanto, no tiene azúcar. Por ende, no es muy buena calidad panadera. Siempre se busca un valor alrededor de 200
250. Acuérdenselo porque han puesto esta fotito y le preguntan cuál es el mejor número de Falling Number. Y por supuesto el de 250. 62, 250 y 400. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí, decime. explíqueme de vuelta lo de arriba que había explicado con la máquina, con el Falling Number. Falling Number, sí. El Falling Number cuenta en tiempo de caída. Acá está. Se muelen 300 gramos de trigo, se pesan 7 gramos de trigo, se pone en el tubo viscosométrico, se lo llena con 25 mililitros de agua, se agita y se lleva al tubito. Este tubito se pone en un baño María, en donde una máquina me lo agita durante 1 minuto, a eso, a 60 grados centígrados aproximadamente está, y luego sube hasta arriba la máquina del émbolo y me lo suelta. Y ahí voy a medir cuántos segundos tarda, acá tengo el émbolo arriba, acá tengo el émbolo abajo, cuántos segundos tarda en llegar de acá arriba a abajo. Y ese va a ser mi falling number, mi número de caída. ¿Se entendió? Sí. El número buscado son 250 segundos. Aproximadamente serían unos 4 minutos y 10 segundos, si no me equivoco. Eso es el número buscado. Después tenés falling number de 62, que es 1 minuto, que es muy malo. Quiere decir que el almidón está muy brotado, muy consumido, hay mucha actividad alfa-amilasa. Y si no, tiempo de 400, que quiere decir que el almidón no tiene nada de actividad alfa-amilasa y por ende va a costar que liguen la aptitud panadera. ¿Se entendió ahora? Sí. Bueno, eso sería el falling number. Vamos otra vez al cuadrito. Ahí está. Cenizas, chicos. Se realiza en una mufla, que es un horno chiquitito que alcanza 500 grados centígrados en algunos casos 900, 1000 grados centígrados. Son hornos normalmente eléctricos de muy alta temperatura. ¿Qué mide ceniza? Ceniza mide la cantidad de minerales presente en la harina, en forma de sales. Mide eso, la cantidad de minerales presente en la harina. E indirectamente, el método de ceniza es una forma de medir blancura en la harina. Ya Claro, la que calidad. la harina, claro, a menor cantidad de ceniza, sí, decime. Mayor cantidad de ceros, digamos. Exactamente, menor cantidad de ceniza, mayor cantidad de cero y mejor calidad es mi harina. Siempre la harina se mide por cantidad de ceniza. Las calidades. Las calidades van de segunda, primera, 0, 1 0, 2 0, 3 0 y 4 0. Esas son las calidades de la harina y están dadas por la cantidad de ceniza que contienen esa harina. O sea que la mufla me determina ceniza, que es la cantidad de minerales que tiene la harina, y además un método para medir blancura indirectamente. ¿Estamos hasta ahí? Te pasan números y te dicen qué calidad es. Yo lo he visto ahí en los exámenes. No, eso son los exámenes nuestros. En los integradores no, te ponen ceniza, ¿qué mide el método de ceniza? Mide minerales en el trigo, nada más, o mide blancura de la harina. Eso es lo que tenés que saber para el examen. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Bueno. Ahora vamos al alveograma de Chopin. El alveograma, a ver, no me acuerdo qué unidad era, pero ya lo vamos a buscar. Creo que era la unidad 6. El alveograma, si no me equivoco, era el primero de todos. El alveógrafo es este aparatito, mírenlo con mucho cariño,
porque ponen una fotito y ustedes tienen que saber que el alveógrafo es ese aparatito. Este es el alveograma. ¿Qué mide el alveograma? El alveograma mide elasticidad y tenacidad de las harinas. Eso es lo que tienen que saber del alveograma. Mide esas dos cosas, tenacidad y elasticidad. También, una vez teniendo la elasticidad y la tenacidad, voy a poder sacar la fuerza de la masa. También mide fuerza de la masa. ¿Estamos? Valores importantes que les recomiendo que se lean. Digamos, no los preguntan, pero por las dudas, se lo digo, es el valor de la tenacidad, que es P, que es el valor que va hacia arriba, y L, la elasticidad, que es el valor que toma la horizontal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, acá tenemos cómo es el amasado. Esto se amasa a una determinada cantidad de agua, se la deja reposar a la masa y se pone en este pico acá especial. Si ustedes ven, es un pico que acá tengo un disco de masa que me lo aprieta. Eso me va a empezar, y acá tiene un inflador, un pico que infla, me lo va a empezar a inflar al globo como si fuera un globo. Me va a empezar a inflar la masa, perdón, como si fuera un globo. ¿No? Eso va a empezar a hacer mucha fuerza, va a empezar a subir esa fuerza, y luego va a empezar a bajar y a seguir inflándose, hasta que en un momento cae abruptamente. Cuando cae abruptamente quiere decir que se me reventó el globo. Exactamente. Y ahí tengo la elasticidad, el punto más alto que llegó en la curva, y la elasticidad es el punto más lejos antes de que reviente. Profe, ¿Se entiende? Sí. o sea, mide tenacidad hasta el punto de que no puede mantener su forma. Empieza a Exactamente. expandirse. Empieza a expandirse. Eso es el alveograma. Miren bien el aparatito, porque el aparatito se lo van a poner una foto y le pueden llegar a poner una foto y preguntar cuál es el alveograma, es ese. Y el gráfico del alveograma es este. Porque también le pueden poner una foto de este gráfico y preguntar a qué corresponde. Corresponde al alveograma. ¿Estamos hasta ahí? Puede ser que se llama el gráfico de Chopin, algo así. Sí, gráfico del alveograma de Chopin. Sí, es lo mismo. Ellos no te ponen nada, te ponen ese gráfico así solito y nada más. Así que bueno, y los valores importantes, el valor más importante que tienen que saber es que es P sobre L tiene que ser aproximadamente igual a 1. Eso quiere decir que la harina es de muy buena aptitud panadera. ¿Estamos? El próximo en seguir, miro acá y después, el próximo en seguir es el farinograma de Brandenburg. El farinograma de Brandenburg, que está acá abajo del alveograma, el farinograma de Brandenburg mide dos cosas: absorción de agua de la harina y la estabilidad al amasado. Eso es lo que mide el farinograma de Brandenburg. Acá tenemos, vamos directamente, este es el aparatito, que es un amasador, nada más, en el cual se le coloca harina, 300 gramos, y agua, se le va a ir colocando y va a ir amasando. Este es el aparatito, y acá en la computadora va a ser una gráfica. Eso es el farinograma. Vamos directamente a lo que más nos importa, el gráfico. Este es un gráfico de Brandenburg. ¿Por qué es importante? Porque se lo van a tomar. Le van a poner este gráfico y le van a preguntar ¿qué es? Esto es el gráfico de Brandenburg, el farinograma de Brandenburg. ¿Qué mide el farinograma de Brandenburg? Desde el punto 0 hasta el punto que alcanza la línea de las 500 unidades. Vamos a hacer acá la línea de las 500 unidades. Esta acá es la línea de las 500 unidades Brandenburg.
o 500 unidades de farinograma se le denomina. Desde el punto cero hasta que alcanza, desde cero y hasta el que alcanza por primera vez, acá, perdón, y hasta que alcanza por primera vez la línea de los 500 unidades Bradenberg, o sea, desde cero hasta acá, se llama, esto sería el tiempo de llegada, se denomina. Ese es el tiempo de llegada. El tiempo de desarrollo es desde cero hasta que la masa me toca el punto más alto. Esto ahí se denomina tiempo de desarrollo. Perdón, de desarrollo. Y luego tengo el tiempo de estabilidad, que el tiempo de estabilidad empieza desde el tiempo de llegada, o sea, cuando toca por primera vez la línea de 500 hasta que la deja. Esto acá se denomina tiempo de estabilidad al amasado. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se van a acordar eso? Tiempo de desarrollo desde cero hasta que toca la línea de 500, de tiempo de llegada, perdón, desde cero hasta que toca la línea de 500 unidades Bradenberg. El tiempo de desarrollo va desde cero hasta que toca la parte más alta, hasta que la curva hace el punto más alto de fuerza. Ese es el tiempo de desarrollo. Y el tiempo de estabilidad de que pasa por primera vez las 500 unidades Bradenberg hasta que la vuelve a cruzar hacia abajo. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Tengan en cuenta eso, porque pregunta, te ponen por ahí, el tiempo de estabilidad es el tiempo que la masa llega desde cero hasta el punto más alto. No, eso es el tiempo de desarrollo. O el tiempo de desarrollo es el punto que toca la primera vez las 500 unidades de farinograma hasta que la deja. No, eso es el tiempo de desarrollo. El tiempo de estabilidad, perdón. Esto, chico, mide fuerza, este método. Fuerza al amasado, o sea, estabilidad al amasado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entendieron esto? Profe, ¿no toma el tiempo, el índice de tolerancia? No. Eso es lo que preguntan de unidades de farinograma. Te ponen un gráfico así y te preguntan a qué método pertenecen y te van a poner alveograma, farinograma o extensograma. Te preguntan eso. O te preguntan sobre el tiempo de estabilidad o el tiempo de desarrollo. Esas son las preguntas que vienen haciendo de farinograma. Nada más. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bueno. Y después, el último método que no queda es el método del extensograma. El extensograma, chicos, como dice la palabra, lo que me hace, se pone, como está acá en la figura, se pone una masa que se dejó estabilizar, se dejó descansar, tiene como dos pincitas acá y se pone la masa en el medio. Y esto, acá tiene un ganchito, como lo ven acá, esto es un gancho, y agarra la masa y le va estirando, o sea, extendiendo. Y eso me mide la extensibilidad de la masa y la fuerza de la misma. Nada más, el extensograma mide extensibilidad, como lo dice el nombre. ¿Estamos hasta ahí? Y no tiene gráfico. Bueno, vamos otra vez al cuadrito, a ver qué es lo que me queda. Extensograma. Bueno, acá se lo explico con palabras, porque no hay mucho que explicar. Test de sedimentación. El test de sedimentación es Seleni test. Seleni es sedimentación. Relación en LON. El test de sedimentación lo que hace, mide la calidad de la proteína a través de la sedimentación de la misma en ácido láctico
y alcohol isopropílico. Eso es lo que mide el test. Calidad de proteínas por precipitación. Guarda que pregunta si en el Selenity Test mide la calidad de la harina por oscurecimiento de la misma. No, solamente es por sedimentación de la harina. ¿Se entendió? ¿Qué mide? Mide calidad de proteínas por sedimento. ¿Estamos hasta ahí? Panificación, volumen, peso, miga, característica organoléptica. No me acuerdo si han tomado, creo que no. Léanlo ustedes, por cuenta de ustedes, por las dudas. Léanlo. Ahora le voy a explicar, sí, un método que toma siempre, capacidad germinativa, que a través del Vitascope. La capacidad germinativa a través del método Vitascope lo que mide es la viabilidad de los granos que respiran, por ende son viables para la germinación. Eso es lo que hace el Vitascope. Mide la cantidad de granos viables que respiran. Porque así lo preguntan en el examen. El Vitascope es un método que consta en agarrar 100 granos de cebada, cortarlos al medio, descartar las 100 mitades que no voy a utilizar y con las otras 100 mitades lo pongo en los tubos del Vitascope con el tetrazodium, que sería mi reactivo. El tetrazodium lo que hace, me va a tener las células vivas que respiran. Por lo tanto, mientras más respiran los granos, a ver, acá están, tengo mejor posibilidad que los granos vivos. Si se me tiene completamente de color rosado o roja, quiere decir que es viable. Si se me destiñe todo el grano menos la parte del germen, quiere decir que no es viable, ya que el germen está muerto, que es la parte a donde lleva la plántula, el granito que va a vivir. Y si se me tiñe el germen y por ahí me queda una parte acá del endosperma sin teñirse, quiere decir que esa planta tiene gran posibilidad de crecer, porque las células muertas se encuentran en la parte almidonosa, que sería prácticamente normal y no me afectaría el desarrollo de mi plántula. Eso sería la interpretación del análisis de un Vitascope. ¿Se entiende? Puede ser que hace como un vacío cuando pone las probetitas en la máquina. Exactamente. El Vitascope lo que hace es un vacío. Eso, el vacío se hace a propósito porque para que los granos respiren más rápidamente la célula y se tiñan con mayor rapidez. Es una máquina de vacío realmente el Vitascope. Está bien lo que decís. 5 minutos más o menos tarda. 5 minutos. Y si lo haces por método normal, si no tenés máquina de vacío, cortá las 50 semillas, lo ponés en el Ermeyer, que es un tarrito de vidrio, lo envolvés con papel aluminio y lo dejás durante media hora o 2 horas. 2 horas. Creo que tardan en teñirse si no tenés esta maquinita de vacío. Claro, porque eso se hace en completa oscuridad, ¿no? ¿Cómo? Eso es el que se hace en completa oscuridad. Sí, exactamente. Ese y también el método de tanino, el reactivo de blanqueo. Bueno, fibras, chicos, se hace por método FiberTech. La fibra es una digestión ácida leve y una digestión básica leve. Luego me quedan las fibras que son carbohidratos no digeribles. Y ahí se hace también por mufla, sin cineres y se hace una proporción. ¿Se entiende? Las fibras son carbohidratos no digeribles y se hacen a través de digestión ácida y básica leve. ¿Quedó claro eso de fibra? Porque lo preguntan así tal cual. ¿Son los carbos no digeribles? Carbohidratos. Sí, sí. Exactamente. ¿Y qué más dijo? No, son los carbohidratos no digeribles. Nada más. Son los carbohidratos no digeribles. Se hace con el método FiberTech. FiberTech. Exactamente. ¿Eso te hace todo el proceso? Sí.
Te hace todo menos la incineración que lo tenés que hacer en una mufla. Te hace la digestión ácida primero, te lo enjuaga, te hace la digestión básica o alcalina, te lo enjuaga, luego vos retirás eso, lo llevás a una estufa, lo secás, lo retirás, lo pesás, lo llevás a una mufla, lo incinerás y sacás el porcentaje de fibra. Pero lo que ustedes tienen que saber es que una digestión ácida, una digestión alcalina o básica leve, y son sustancias indigeribles para animales monogástricos. ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, después tenemos el último método, que es el método de blanqueo de tanino. Es un método que consta en desteñir los granos con lavandina e hidróxido de sodio. Eso se pone en 100 granitos en un tarrito que tiene una solución de lavandina con hidróxido de sodio. También se lo vuelven aluminio, se dejan durante 20 minutos y ahí obtengo la cantidad. Los granos que no se me destiñan son de taninos condensados. Los otros son taninos sin condensar. Lo que hace esto es un método cuantitativo para saber si tengo taninos condensados o taninos sin condensar. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, esos serían todos los métodos. Por las dudas, la gente de la Escuela de Recibidores le dice análisis 2 que aplicación industrial. Acá vamos a hacer solamente práctica en los integradores, porque son los exámenes que vienen tomando ellos y lo más parecido que van a tomar. Vamos a hacer cualquiera. No sé, vamos a hacer el número 3. Entramos al examen integrador, vista previa, comenzar intento. Van a tener 30 minutos para resolverlo, porque es el tiempo que ustedes van a tener para rendir. Ahí. Ya entré al examen integrador y vamos a empezar. Acá, el método Selenity Test determina la calidad de proteína del trigo. Acuérdense que Selenity Test era el método de sedimentación. Acá te dice, el tiempo de caída de un vástago dentro de un tubo viscosométrico debido a la degradación del almidón por la acción de la enzima alfamilasa. Ese método, ¿a qué le suena? Tiempo de caída. Es el falling number, entonces no es. La resistencia y deformación y extensibilidad. No. Es el Entonces, centímetro. exactamente. Por ende, es el volumen de sedimentación. Acuérdense que Selenity Test, la sedimentación, es la cantidad de proteína sedimentada o volumen de sedimentación. Bueno, la acidez de la materia grasa. Acuérdense que la determinábamos después del método BUT. La acidez de la materia grasa es la determinación del porcentaje de ácido graso libre expresado como ácido oleico en la materia grasa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. La determinación de la capacidad germinativa de la cebada con el método Vistascope se mide por la cantidad de granos partidos que respira y por ende son viables para la germinación cada 100 granos. El porcentaje, bien. Después dice acá el porcentaje de granos, perdón, se nos fue una I ahí. El porcentaje de granos sano y limpio que quedan por encima de la zaranda de 2,5, no. Eso en todo caso es calibre. Es la definición de calibre eso. Y la cantidad de cebada que germina cada 100 granos de ensayo, no. No. Peso hectolítrico del maíz. Se determina con la balanza Schopper de 1/4 de capacidad. El valor obtenido en gramos se deberá multiplicar por el factor de 0,4 para expresar el resultado en kilogramos por hectolitro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Acá por ahí te dicen va en tabla. En ese caso sería falso. Lean bien las preguntas. ¿Cómo dice? En algún lado te dice en 1/4 de capacidad. El valor obtenido en gramos se deberá medir en la tabla de la normativa para expresar sus resultados, perdón. En ese caso sería falso, porque se multiplica por 0,4 el maíz. Y el trigo
la avena, cebada y centeno sí van por tabla. El maíz no. ¿Estamos? Sí. Bueno, este gráfico, ¿a qué método reológico pertenece? ¿Extensograma, farinograma Farinograma. o al farinograma? Farinograma. Muy bien, el farinograma. ¿Vieron? Por eso yo ahí recalqué mucho en el método, porque acá está. Y acá ustedes tienen el tiempo de llegada, el tiempo de desarrollo, el tiempo de estabilidad y bueno, y el grado de debilitamiento, pero eso no lo preguntan, por eso me lo salteé. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, acá. Para la molienda de trigo en la elaboración con molino Buller, el trigo se debe acondicionar a una humedad de 13 a 14%. ¿Verdadero o falso? Alto. Falso. Alto. Se debe acondicionar a una humedad entre 15 y 17%. Entre 16 y 17 te ponen ellos. Esta pregunta no estaba, está en los apuntes, pero está en producción. Y me olvidé de explicárselo a esto. ¿Estamos hasta ahí? Me viene justo este examen. Joya. Sí, sí. Bueno, maíz Flynn, que también es industrialización. Me salté la parte de maíz Flynn. El maíz Flynn, para la norma, para la Unión Europea, debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. Vitriosidad mínima 95%, más o menos 3% de error. T de explotación máxima 25%, pH mínimo 76%. Verdadero. Verdadero, muy bien. Ustedes eso lo vieron en tipificación cuando rindieron. Exacto. Claro, ahí estamos. La fibra de los subproductos de los granos, es una sustancia formada por hidrato de carbono digeribles por animales monogástricos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque son indigeribles. Acá dice subproducto, los granos es lo mismo, chicos. ¿Saben? No cambia nada. Método Kendall. El método de determinación de proteína. El proceso de destilación, le están preguntando. Es la etapa de liberación de nitrógeno amoniacal con hidróxido de sodio concentrado luego de la digestión de la materia grasa. Esa. Bien. Sí, la primera. Esta es la destilación, porque después tenés la etapa de destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado y la mineralización del nitrógeno. Digestión. Muy bien, esa es la digestión, y después la última es la etapa de valoración. Es la titulación. Titulación. Claro, y acá ustedes, en vez de poner el proceso de destilación, el proceso de digestión o el proceso de titulación, le preguntan las tres. O una de las tres le va a preguntar en el examen. En este caso fue la destilación. Están las tres correctas. Solamente que pertenecen a diferentes etapas. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, un método indirecto para la determinación de humedad es un método basado en la pérdida de volumen de los granos, un método basado en la medición de las constantes dieléctricas o un método basado en la destilación y medida de volumen de agua cada 100 gramos de muestra. La B. La B. Bien, la B. Acuérdense que la constante dieléctrica es un método indirecto. Si estamos hablando de un método de destilación, es un método directo. Y en este caso, ¿a qué método pertenecería la C? ¿Cómo dice? Al Brandubel. Brondubel. Muy bien. Al método Brondubel. El gluten es una sustancia formada por proteína insoluble en agua, proteína gliadina y glutenina. Ambas son correctas. Sí. Las dos. Ambas son correctas. Muy bien. El gluten, chico, me olvidé de explicárselo, se encuentra en el endosperma del grano. Únicamente. Para que lo tengan en consideración. Eso no se lo expliqué cuando le pregunté. Bueno, este tiene 12 preguntas. Porque algunas preguntas seguramente habrá estado el flujograma y otras preguntas más acá que no están. Bueno, y el método de ceniza determina la calidad de la harina del trigo midiendo el porcentaje de pericarpio cada 100 gramos de harina, el porcentaje de endosperma almidonoso cada 100 gramos de harina o el porcentaje de minerales cada 100 gramos de harina. Minerales. De minerales. Muy bien, minerales. Bárbaro. Termino el intento y enviar todo.
enviar todo otra vez, y ahí me sale. Nos sacamos un 10. Si fuera tan fácil el lunes. Facilísimo. Bueno, y ahora voy a volver, chicos, voy a mostrarle un examen virtual que han tomado por las dudas. Si me han quedado preguntas que acá no están y quedan en los exámenes virtuales. Bueno, acá en la capacidad germinativa por el método Vitascope ya lo vimos, Selenity Test ya lo vimos, Falling Number, acá está el de Falling Number, que es el tiempo de caída de un vástago dentro de un tubo isométrico, que mide la degradación del almidón. Ojo acá, porque acá te pone, mide la degradación del almidón, mide la degradación del gluten. Es el almidón. El almidón, el Falling Number, sí, no se confunda con el gluten. Y acá dice, el gluten es una sustancia formada por, bueno, gliadina, glutenina, la misma del anterior, la humedad del método indirecto, lo mismo, el Kendall, acá te preguntan el método de titulación, que es la etapa de valoración, cenizas, mismo que el anterior, acá tenemos un cuadrito de doble entrada, que te pone el método que se utiliza y lo que determina. Granos brotados, ¿qué lo determina? La estufa, la prueba de blanqueo, el Falling Number, el farinograma o el Selenity Test. El Falling Number. Muy bien, acuérdense que el Falling Number mide la degradación del almidón por alfa amilasa y la brotación de los granos. Tanino en sorgo, ¿qué lo determina? ¿La estufa, la prueba de blanqueo, el farinograma o el Selenity Test? La prueba. Prueba de blanqueo, bien, bárbaro. Estabilidad de la masa, o sea, al amasado. ¿Qué lo mide? ¿La estufa? No. Bueno, pero lo mide el farinograma. Y luego la humedad, tengo acá la estufa de circulación. Acá Selenity Test, no hay ninguno que mide calidad de proteína. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Después acá, bueno, ahí el cuadrito que le expliqué yo hoy del método BUT, el flujograma. Después tengo la molienda de trigo, se elabora lo mismo que el anterior, el peso hectolítrico del trigo, acá, guarda que acá te ponen, el peso hectolítrico del trigo se determina con balanza Shopper de 1/4 de capacidad, el valor obtenido en gramos deberá multiplicarse por 0,4, es falso, el trigo va por tabla. Bueno, en la misma de el MyFlynn, nada más que está mal contestada porque es verdadera. Tiempo de desarrollo de la masa. Esto es lo que le explicaba yo hoy con el cuadrito del alveograma, que el tiempo de desarrollo de la masa se define como la diferencia de tiempo del punto que la curva alcanza por primera vez la línea del 50 unidades Fahrenheit, unidades de farinograma y el punto que la deja. No, el punto que cruza por primera vez y el punto que la deja es el tiempo de estabilidad. El tiempo de desarrollo va desde el punto 0 hasta el punto más alto de la curva. En este caso es falso. ¿Estamos? Sí. Bueno, la acidez de la materia grasa a través de ácido oleico. Esa es la misma que la anterior, que era verdadero. Profe. Sí, decime. No escuché, ¿ese sería un examen así igual a los que toman? Este es un examen también, chicos. El que le mostré recién es otro examen. Nada más que están en los integradores, pero escrito diferente. Estos son exámenes que me han mandado alumnos, ¿no? Que han hecho y me lo han mandado y yo los tengo acá. Bueno, acá lo mismo. Claro, eso es lo que yo quería saber. Los que fueron de los exámenes de rendir, digamos, de los que fueron a rendir, no de los que subieron a la plataforma, eso quería saber. Claro, sí, son exámenes. ¿Puede mandar para que practiquemos? Son los mismos que están en los integradores, chicos. Ah. Nada más que por ahí quiero ver si le falta alguna pregunta. No, el método de Falling Number, esto ya lo vimos. La fibra del subproducto de los granos, acá. La fibra de los subproductos de los granos se determina por, ambas respuestas son incorrectas, la incineración del residuo orgánico que queda después de una ingestión con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio en condiciones específicas, o la eliminación por lavado de los polisacáridos solubles en agua. Acuérdense que la fibra es por incineración,
después de una digestión de soluciones ácidas y soluciones básicas, en este caso de ácido sulfúrico e hidróxido. ¿Estamos? Eso cuando le expliqué fibra se lo dije. Claro, una porque la dice- incineración sería la mufla. Exactamente, la mufla sería la incineración. Bueno, acá el método de estufa con aire forzado para la determinación es un método basado en la destilación y medida de volumen de agua cada 100 gramos de muestra. No, dijimos que ese era el Brodubel. Un método basado en la medición de constante dieléctrica. No, es un método indirecto que es del humedímetro. Y es un método basado en pérdida de peso de los granos. Acuérdense que la estufa destila, seca el grano, por lo tanto se evapora el agua y el grano pesa menos. Gluten es una sustancia formada por, ninguna es correcta, proteínas solubles en agua, las proteínas globulina y glutenina. Guarda que globulina acá no va. La glutenina sí, pero globulina no, por lo tanto ninguna es correcta. Ya si una es falsa, las dos son falsas. En este caso acá de las proteínas, ¿no? Globulina no iría. Bueno, el gráfico corresponde al farinograma de Brandenburg. Acá, método indicar para cada determinación qué método corresponde. Proteína corresponde al método Kendall. Humedad corresponde al método Brondubel. Capacidad germinativa, tinción con tetrasodium. Puede decir tinción con tetrasodium o Vitascope. Por eso yo cuando dije el Vitascope le dije que el líquido era tetrasodium. Granos brotados, que lo mide el Falling-Number. Y blancura de la harina, que lo mide el método de ceniza. Aparte de medir minerales, como le dije, es un método indirecto para medir blancura. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y acá otro grafiquito de doble entrada, que está bueno. Te ponen la fotito y ustedes tienen que decir a qué corresponde. La foto A, ¿qué es? Una balanza. Shopper. Una balanza Shopper, muy bien. Voy a marcar la balanza Shopper, en este caso, peso hectolítrico, porque me pone qué es lo que mide o qué es lo que hace. El B, ¿qué es? El cuarteador. Muy bien, homogeneización o división de muestra. El C, ¿qué es? Gluten seco. Gluten seco, muy bien, por eso recalqué mucho la panquequera esa. Este método acá, el D, ¿qué es? Materia de grasa. Muy bien, materia Brondubel. grasa, que es el No, Brondubel. el but. El BUT, perdón, el BUT, muy bien. Y este acá, el último, ¿qué sería? Holograma. El alveograma. Bárbaro. Porque también te ponen así, te pueden cambiar la fotito, pero más o menos siempre toman lo mismo. El MAIFLIN, acá te dice, MAIFLIN para la Unión Europea debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas. Vitriosidad 80%, 3 de flotación máximo 15, pH mínimo 75. Falso. Falso. Están los Sí, tres falso. valores errados. ¿Por qué? 95, 25 y 76. Ah. Método para determinar la acidez de la materia grasa en titulación de ácido graso libre en una solución acuosa de hidróxido de sodio. Bueno, acá te ponen un poquito más específico, ¿no? ¿Qué es? El método para determinar la acidez de la materia grasa se basa en la titulación de ácido graso libre con solución acuosa de hidróxido de sodio 0,1 normal. Eso es verdadero. Estos son los primeros exámenes que lo hacían más difíciles. Salinity Test es un test que mide la cantidad de proteína a partir del oscurecimiento de la harina. No, Salinity Test, acuérdense que era por precipitación, por sedimentación o precipitación, que es lo mismo. Listo, ese sería otro examen. Otro examen que han tomado es este acá. Método indirecto para determinación de humedímetro, de humedad, ya lo vimos, capacidad germinativa. Método de ceniza, que determina la calidad de la harina, ya lo vimos. Salinity Test, ya lo vimos, que es el volumen de sedimento de una solución de harina puesta en suspensión con ácido láctico y alcohol isopropílico. El farinograma. El gluten es una sustancia formada por.
El método Kiendall, acá te pregunta la destilación, que es la liberación de nitrógeno, eso ya lo vimos. El flujograma, que ya lo vimos en la clase. ¿Te Acá, preguntan en algún momento la constante del nitrógeno? no lo preguntan. Acá, indicar para cada determinación el análisis correspondiente. Humedad, estufa, grano brotado, falling number, tenacidad de la masa, alveograma. Acuérdense que el alveograma mide tenacidad y elasticidad. Y tanino en sorgo, la prueba de blanqueo con cloro. May-Flynn, la molienda de trigo en molino Buller, que dijimos que era de 16 a 17. La acidez, otra vez de la materia grasa, después del método Wood. La fibra de los subproductos de los granos, una sustancia formada por hidrato de carbono digerible por animales monogástricos. Y el May-Flynn. Fíjense, chicos, que son prácticamente la misma pregunta en todos los exámenes. Cambian una o dos. Acá. Lo único que pusieron en el último examen fue el flujograma del método Chopper, de la balanza Chopper, que yo no lo tengo ese examen. Determinación de la capacidad germinativa de cebada por el método Vistascope, ya lo vimos. El NITT ya lo vimos. Falling number ya lo vimos. Gluten ya lo vimos. Método indirecto de determinación de humedad ya lo vimos. Método Kiendall de la titulación ya lo vimos. Ceniza ya lo vimos. Otra vez lo mismo, grano brotado, tanino, estabilidad de la masa. Acá está la estabilidad de la masa, que es con Bradenberg, con el farinograma, que es hasta ahora la primera vez que aparece. Otra vez el flujograma. La molienda del trigo para elaboración. Acá el trigo otra vez por balanza, que se multiplica por 0,4. No el May-Flynn, ya lo vimos. Tiempo de desarrollo de la masa. El tiempo de desarrollo desde el punto 0 hasta que cruza por primera vez la línea de los 500. Acá te dice la diferencia del tiempo desde el punto que la curva alcanza por primera vez las 500 unidades de farinograma y el punto que la deja. Eso es tiempo de estabilidad. Materia grasa, determinación porcentaje de ácido graso, eso ya lo vimos. Y ahí están, chicos, esas son la mayoría de los exámenes. Si ustedes lo ven, son todos muy, pero muy iguales. A ver si tengo algún otro examen más acá. Aplicación industrial. Aplicación industrial. Profe, ¿qué había dicho el flujograma? El flujograma toman, bueno, el del método Wood, que fue el que expliqué en clase, justo me apareció acá, y te preguntan el flujograma de la balanza Chopper. Por eso expliqué el método de la balanza Chopper, ¿no? Pone el tarro de 250 mililitros, la cuchilla o guillotina, el émbolo, el tarro receptor, llenás el tarro volcador, volca el grano, entre 8 y 10 minutos, entre 8 y 10 segundos, perdón, tenés que terminar el vaciado. Una vez que terminás el vaciado, sacás, limpiás los granos que están por arriba de la guillotina, sacás, pesás, multiplicás por 0,4 en el caso de maíz, o va a tabla en el caso de los demás cereales. Eso sería el flujograma de una balanza Chopper. Bueno, seguimos acá en otro examen más nuevo, determinación capacidad germinativa de la semilla por el método Vistascope, ya lo vimos. El NITT también, falling number también. Gluten es una sustancia formada por, ya lo vimos. Método de determinación de humedad, método indirecto. Método Kiendall, la titulación. Método de ceniza, ya lo vimos. Cuadrito doble entrada, grano brotado, falling number, tanino en sorgo, blanqueo, estabilidad de la masa, farinograma, humedad, estufa, el flujograma del Wood, otra vez la molienda del trigo, otra vez la balanza Chopper y del trigo multiplicado por 0,4 que es falsa, el May-Flynn que es verdadero, está marcado como falsa pero es verdadero, el gráfico del farinograma, el tiempo de desarrollo, es falso, otra vez volvieron a poner el tiempo de estabilidad, la acidez de la materia grasa, otra vez, que es ácido oleico.
Y ahí, chicos, creo que con eso ya estaríamos. Están todos los exámenes ahí, más o menos. Ustedes ahí tienen para hacer las pruebitas. Buenísimo. El mismo que hoy. El mismo examen. Bueno, chicos. Eso sería lo que ustedes más o menos tienen que ver. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias, nos vemos. De nada, chicos. Nos vemos. Yo te hago una consulta de liquidación que no tiene nada que ver. Sí, no importa. Decime. En el tema ahí de colza que tiene acidez de la materia grasa, Está no te dividida. van a sí, No que te, está dividida, eso no te van a preguntar, ¿eh? te pueden llegar a preguntar. No te lo puedo asegurar que no. Pero es Pero fácil. lo va, No es es fácil, difícil. sí, porque lo van a poner en el enunciado. Claro, te lo tienen que poner en el enunciado cuál es la fecha de comercialización. Claro, lo mismo que en centeno si te ponen en primer año agrícola, en segundo año agrícola para la tolerancia de picado. Claro, exactamente. El sendero es un poquito más difícil, ¿no? Sí, Pero, el centeno es más difícil, pero todo eso digamos que lo van a poner en el enunciado. claro, sí. Por ejemplo, que en la colza te diga que fue cosechada, que la fecha de comercialización es del 2 del 7, el 2 de Junio, julio. El 2 claro, de yo tengo julio. que mirar el de abajo. Claro, tenés acidez 1 que va desde noviembre hasta el 30 de junio. No, perdón, hasta el 31 de mayo. Sí, Aparte la tabla te lo dice abajo. Y sí, después sí. la acidez 2 que va del 1 de junio en adelante. Claro. Sí, porque aparte arranca de 1,5 de junio a diciembre, ahí nomás me voy a dar cuenta. Yo tenía duda en eso, pero supuestamente en el enunciado lo tiene que decir. Sí, sí, te lo va a decir qué fecha es la de comercialización, si no, no puede hacer el ejercicio. A lo Claro, sumo que la claro. materia grasa te diga que tiene 0,5, que está dentro de la base, no importa cuál de las dos sea porque está dentro de la base. Claro, porque los ejercicios de colza que daban, yo los venía practicando con, digamos, con la acidez, tomaba el valor de hasta 1, digamos. Claro. Sí, yo no me acuerdo la tabla de Coles ahora en el momento, por eso puse 0,5 porque me aseguré que estaba dentro de la base. Claro, claro. Listo. Bueno, gracias. De nada, chicos. Listo. Chao. Mucha suerte y Nos cualquier vemos. cosa Chao, me profe. consultan. Chau, chau. Bueno, chao, nos vemos. Gracias, Nos profe. Muy vemos. buena Nos clase. vemos. De Hasta nada. luego. Chau, chau. Hasta luego.